Bueno, estamos ya cerca del albergue de Actio en Alborache, que hemos quedado con José Di, que nos va a acompañar a la ruta. Mira, hola, José Di, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues mira, aquí me han dicho que nos vas a acompañar a la ruta a Los Molinos de Alborache. Sí, es una ruta muy bonita ahí, junto al río Buñol, y salimos desde aquí, desde el Centro de Educación Ambiental de Actio, que trabajamos con coles entre semana y en fin de semana con turismo rural. Es un espacio así de unos 30.000 metros cuadrados con una vegetación excepcional, y de ahí enlazamos. Perfecto, pues bueno, desde esta instalación, desde el albergue, si os parece, como hace buen día, vamos a hacer la ruta. Perfecto. ¿Vale? Venga. Adelante. Pues estamos ahora en el Barranco del Conde, que es un barranco seco, pero que aflora aquí en el manantial del Charco Azul. Y bueno, el conjunto de la comarca, que es la comarca de la Hoya de Buñol, la palabra Buñol viene de bullion, del latín, que significa hervidero de aguas, y por suerte pues es una zona en la que manan un montón de fuentes, manantiales, y este es un pequeño afluente del río Buñol, tan solo tiene 50 metros y desemboca ahí enseguida. Además el agua está súper limpia, súper clara, se ven los pececitos. Bueno, es una gozada poder disfrutar de unas aguas así cristalinas que nacen de la montaña, ¿no? Y ahora vamos a seguir, vamos a enlazar con el río y vamos a ir a la zona de los molinos. En apenas 50 metros desemboca en el río Buñol, y un poco a mano izquierda tenemos el molino Guarro, que era un molino papelero que por las noches fabricaba luz para el pueblo de Cheste. Y luego enlazaremos con la parte de la ruta de los molinos hacia la Casa de la Luz. Pues hacemos marcha. Perfecto. Josebi, no recordaba el río tan ancho ni tan despejado de vegetación desde la última vez que vine. Es que debido a las lluvias de marzo del 22, un poco por el tema del cambio climático y de los fenómenos así meteorológicos potentes, cayeron 300 litros por metro cuadrado. Eso fue una fuerza del agua brutal y cambió completamente la fisonomía del río. Arrastró mucha vegetación, parte de los puentes de la ruta de los molinos, y luego todo el tema de los sedimentos y la erosión le dio esta nueva configuración. Al menos el azud donde estamos se ha salvado, se ha conservado. Sí, porque es una pequeña presa con bajo impacto ambiental que desvía una parte del agua hacia la Casa de la Luz. Que es donde vamos a acercarnos ahora y sí, verla más de cerca, ¿no? Correcto. Vamos vale, allí. Pues vamos. Bueno, hemos quedado con el alcalde de Iàtova, aquí en la Cova de las Palomas, para finalizar el sendero. Mira, aquí está Miguel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí de paseo, un buen día, pero un poco de viento. Hola. Pues nada, hemos hecho toda la ruta de Alborache a Iàtova, con el final de la Cova de las Palomas, y bueno, estamos hablando que aquí hay un buen marcaje de senderos y sí, saber un poco el municipio. Como... Sí, nos encontramos en un territorio, bueno, y una comarca que tiene un montón de parajes naturales. Casi todo el territorio está protegido, la verdad, y hemos aprovechado pues, de todo esto que tenemos, estos paisajes, para hacer una gran red de senderos. Tenemos el GR7 que atraviesa nuestra comarca, PRs, SL. Lo que queríamos con este trabajo era poner en valor el territorio, ¿no? Que es muy importante, y sobre todo por la cercanía a Valencia, que siempre hemos dicho eso, ¿no? Que estamos muy bien ubicados. Muy bien, y además hemos visto que hay una zona de acampado y una área recreativa. Sí, ahí llevamos el ayuntamiento ya unos años trabajando para dar un servicio también, para que esté todo ordenado. Y la verdad que está muy bien, tenemos una zona de recreo, zona de acampada, autocaravanas también, y la verdad que está funcionando muy bien.
Muy bien, pues la verdad que nosotros encantados de ver un municipio tan cercano a Valencia que para hacer paseos y senderismo es ideal. Y si te parece vamos a acabar en Iàtova terminando de caminar y comiendo algo. Como queréis, os Vale, acompaño. venga.